Buenas tardes, mis queridos maxituristas. La calle Alsina en Avellaneda, lo que era Barracas al norte, Barracas al sur, que era como se llamaba Avellaneda antes, y la calle Bocchini. Pero Bocchini no era un jugador de fútbol de Independiente. ¿No era de Independiente? Sí, era de Independiente, el Bocha, un Ricardo Bocchini, del Rojo, de Independiente. Y bueno, básicamente estamos en Avellaneda para retratar el otro club importante, el otro corazón que late fuerte, acá enfrente empieza a latir, que late en Avellaneda, el Club Atlético Independiente, con su cancha de Estadio Libertadores de América. Impresionante, dos canchas enormes, con una diferencia de 3 cuadras entre una y la otra, en un lugar apasionado por el deporte, apasionado por el fútbol. Acá tienen la cancha, miren, fíjense. Ahí tienen toda la cancha del Rojo. Vamos a ir un poquito más adelante y les voy a empezar a contar de qué se trata esta cancha. Obviamente que tuvo una cancha de madera, como todas las canchas que se precian de una época previa, pero quedó en el olvido desde el momento tal que necesitaron mucho más cantidad de gente que pudiera entrar y todo. Así que, bueno, acá tienen la cancha. Detrás de esto está la cancha. Bueno, obviamente acá le dicen el Rojo, Independiente de América, Rey de Copas, son todos sinónimos, incluso aquí se ha puesto el Rey de Copas arriba de Independientes adentro, no sé si lo llegan a ver, pero es muy, muy importante este lugar. Y el estadio nuevo fue uno de los más nuevos en ser inaugurados, por diversos motivos. Se inauguró a fines de octubre de 2009 y usa y los del Rojo usan el color rojo en la casaca desde 1908, o sea que es uno de los equipos que usa el color desde hace más tiempo y de hace tanto tiempo. Realmente es una rareza, ¿sí? Tiene un clásico, evidentemente, del fútbol argentino con Racing, que está a 300 metros para atrás mío, atrás de la cámara. Independiente fue inaugurado en un bar de la Avenida de Mayo, en Capital Federal, contra todo pronóstico. No fue inaugurado acá, por más que englobó a gente que estaba trabajando en esta zona, que vivía en esta zona y que tenía toda su historia con su familia acá. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama Independiente? Porque la mayor parte de la gente no sabe por qué Independiente se llama Independiente. ¿Independiente de qué? ¿De quién? Resulta ser que un grupo de muchachos que a la vez estaba Rosendo Di Giorgi, que era la persona que es como la base de toda esta historia. Un grupo de ellos se separa de un equipo de fútbol amateur que se llama Maipo Banfield Fútbol Club. Nombre que hoy en día, salvo Banfield por la localidad, nadie recordaría, pero que como se habían peleado, enojado, estaba todo más que mal, agarraron y en vez de poner otros nombres que podrían haber puesto, no sé, Pirulo, Montoto, cualquier otro nombre que se les hubiera ocurrido, pusieron Independiente. Yo soy independiente de ese club que no quiere que hagamos las cosas de cierta forma, del Maipo ese que decíamos, del Banfield Fútbol Club. El primer partido acá fue contra Atlanta, lo ganó Atlanta 1-0, o sea que el comienzo del Rojo acá no fue con un acierto en cuanto a lo que es los goles que han tenido, sino todo lo contrario. Y en 1931 el fútbol se hace profesional y el Rojo se adapta perfectamente a esos cambios que estaban habiendo nuevos. Tiene un montón de copas, el Rojo realmente, por eso el Rey de Copas. Es un club enorme, gigante, con una historia increíble, pero que no podemos separarla al margen de lo deportivo, al margen del fútbol, al margen de la pasión que genera. Muchos de ustedes al estar viendo esto, muchos hinchas de Independiente que están mirando esto, o hinchas de Racing que la ven por el otro lado, la ven desde el lado de no, yo soy de Racing, yo soy de Independiente. Al margen de eso, véanlo como un barrio grande, de obreros, Avellaneda, gigante, enorme, con un montón, ahí se ven las tribunas ahí al fondo, ¿los ven? Ahí se ven, desde afuera se ven también. Entonces era un lugar donde la gente trabajaba todo el día, trabajaba muchísimo y lo que menos quería era tener un fin de semana aburrido y por eso tenían sus equipos de fútbol, sus equipos de distintos deportes como en otros lugares, para poder llegar mejor a la semana siguiente y entretenerse, porque realmente si no la vida era muy, muy monótona. Entendamos esta zona como una zona de obreros, de gente que vino a trabajar de Argentina, gente italiana,
clubes más chicas, polacos, rusos, que han venido a la Argentina. Mi papá vivió acá durante los años de su infancia con mi abuela, y él lo que contaba, por ejemplo, como para que ustedes tengan una idea del barrio, al margen de Independiente, al margen de Racing, o sea, no lo vamos a sacar al margen porque es importante, porque no quiero que dejen de darle importancia a los clubes que estoy retratando, pero sí quiero que tengan en cuenta que por ahí el que vendía pescado, que iba por la calle, vendedor ambulante de pescado, por acá por Avellaneda, por esta zona y por el centro, pero más que nada por acá, agarraba y iba diciendo la palabra pescado en distintos idiomas, pescado, fish, fishele, no sé, con los nombres que tuviera, a medida que iba avanzando las cuadras y donde se concentraban más las distintas colectividades. Avellaneda era un crisol de colectividades, era uno de los lugares que estaba más cerca y donde la gente más se venía a vivir, probablemente uno de los que más se venía a vivir, sino el que más, y necesitaban tener sus hospitales, el hospital español, el hospital italiano, cada uno de los hospitales de colectividad eran fundamentales para su vida, sus equipos de fútbol, sus aficiones acá, que muchas veces reflejaban las mismas que tenían allá. Por ejemplo, hoy sin hablar de las primeras oleadas inmigratorias, hablemos de la última que estamos teniendo en Argentina, que es la de inmigrantes venezolanos. O sea, no les pidas que ellos vengan y sean fanáticos de un equipo de fútbol acá, pero van a ser fanáticos de un equipo de béisbol porque es el deporte que tenían allá. Si hubieran venido con otro deporte de España o de Italia, los que llegaron en las primeras oleadas, capaz que acá no teníamos tanto fútbol como el que tenemos, y sí teníamos otros deportes. Lo de la comunidad venezolana es solo un ejemplo, como para que ustedes vean que a medida que van viniendo personas de otros lugares, lo va resignificando el deporte, la vida social, el cuidado de la salud en cuanto a los hospitales. Así que en menos de 300 metros, todo junto como en Botica, tenemos dos canchas. La cancha de Racing, que está allá atrás, detrás de esta casa, a 2 cuadras o 3, y tenemos la del Rojo de Avellaneda, ¿sí? No se pongan celosos si los minutos de un audio del de Racing o el de Independiente son distintos, cuál tiene más, cuál tiene menos, no se preocupen por eso. La carga de sentimiento es la misma, es la carga de un cronista que trata de ser lo más objetivo posible, y trato de entender que esto que vemos como una mole gigante, y Racing lo mismo, acá a poquitas cuadras, son el sinónimo de un país pujante, de una Argentina que crecía, de una Argentina que necesitaba de toda esa masa de inmigrantes que llegara. De hecho, hoy a la mañana hice un video que no tiene nada que ver con esto, que era de la estación de la línea H, Facultad de Derecho Julieta Lanteri, que es el otro nombre que tiene, y justamente Julieta Lanteri era una inmigrante italiana que llegó acá en 1879, que coincide con la primera o tal vez segunda oleada inmigratoria. En esas oleadas inmigratorias llegaron todos los italianos como ella, que vinieron a hacer grande nuestra patria, y uno de los lugares donde recalaron, donde vinieron a vivir, donde encontraron la seguridad, la tranquilidad y el trabajo que probablemente en Europa tenían en menor proporción, por algo venían para acá, fue Barracas al sur, ¿sí? ¿Por qué se llamaba Barracas al norte y por qué Barracas al sur? Vamos a hablar, o sea, el barrio de Barracas en Capital es Barracas común hoy en día, pero antes era Barracas al norte. Barracas al sur era Avellaneda. Avellaneda era Barracas al sur, y justamente Barracas, que se llamaba Barracas hacia Secas, era Barracas al norte. ¿Por qué se llamaba Barracas al sur? Porque no existía Avellaneda, todavía no se le podía poner en esa época, porque Avellaneda todavía no había pasado el tiempo de fallecido como para poder ponerle a la localidad. ¿Y por qué Barracas? Porque rodeando al riachuelo había unos galpones que eran para guardar mercadería. Dicen que cueros y otras cosas más, pero más que nada cueros, por lo que leí por todos lados en muchos años que leí de ese tema, por eso se llamaba Barracas. Entonces o sea, sería del riachuelo al norte o del riachuelo al sur, y así se llamaba. Luego esta localidad se llamó Avellaneda, y Barracas al norte, que se llamaba así, quedó como Barracas común. Así que bueno, vean la simpleza y la grandeza de este barrio, normalmente con casas bajas, todavía, al margen que en el centro de Avellaneda pueden decirme que hay un montón de edificios, obvio que sí, pero bueno, aguante el Cilindro, aguante el Libertadores de América, el Juan Domingo Perón, que es el de Racing, el Libertadores de América, que es el de Independiente, porque realmente son fiel reflejo
de una época y de una zona y de una gente que se arremangó como había que hacerlo y se pusieron a trabajar como lo hacían allá, pero con una idea de un país mejor. De hecho, si vamos al caso, y les voy a seguir con la historia de Julieta Lanteri, no porque tenga que ver con esto, sino por hablar lo que implica la inmigración italiana en toda la Argentina, pero más que nada en estas zonas donde realmente vinieron tanto y tanto. Julieta Lanteri se recibe de médica, fue una persona que estuvo a favor de los derechos de la mujer, se podría considerar también una sufragista, y por eso le dieron el 47% de las personas que votaron la posibilidad de tener el nombre de la estación Facultad de Derecho, el nombre de Julieta Lanteri, contra otras dos candidatas, que una fue la primera abogada de la capital federal y la otra fue la primera abogada de la República Argentina. O sea, al lado de la Facultad de Derecho, la gente normal de esta época, en vez de elegir dos personas que tenían que ver con el derecho, lo cual me llamó poderosamente la atención, le eligen a Julieta Lanteri, no por nada de ser, porque es el parámetro del arquetipo de una persona que vino a lograr acá lo que en su país tal vez, no sé, no quiero ser categórico, pero tal vez no hubiera podido lograr. Bien, voy a hacer algo que no hago nunca antes de despedirme de ustedes. Voy a dedicar este video a mi papá, por más que la de Racing, a mi abuela, que son personas que han vivido acá y que han vivido en primera mano lo que fue, no las oleadas inmigratorias que llegaron hasta el 1915, 20, sino que vivieron la segunda generación de esa oleada inmigratoria que vivió acá, con quienes vivían, y que el vendedor de cualquier cosa cambiaba el nombre de lo que vendía de acuerdo a la colectiva que estuviera para poder hacerse entender en todos los idiomas. Eso fue Avellaneda. Eso ya no es más Avellaneda. Avellaneda ya es otra cosa, se resignificó, pero Avellaneda era un barrio donde realmente valía la pena vivir y valía la pena relacionarte con gente de cualquier otro lugar del mundo, porque realmente era un crisol de razas y un crisol de posibilidades para poder crecer. Bueno, les mando un abrazo grande después del saludo a mi familia, que no quería olvidarme. No tanto a mi familia, la que yo formé, sino a la familia que me formó a mí. Mi abuela, que vivió acá, mi abuelo, que murió hace mucho tiempo, y mi papá, que murió hace casi 15 años. Bueno, les mando un abrazo muy grande, un saludo enorme, cuídense mucho, vayan por la senda de la sabiduría, que es la única senda que nos va a traer a todos, a ustedes y a mí, un buen resultado. Suscríbanse, activen la campanita y así pueden tener las notificaciones de los nuevos videos que como ansioso que soy voy sacando muy seguido. Bueno, adiós, Independiente, te quisimos mucho, terminamos el video, les mando un saludo muy grande, cuídense mucho y nos vemos obviamente como siempre en el próximo video.